Muy buenas tardes. A continuación haremos una exposición sobre el cuadro comparativo y las teorías de adquisición del lenguaje. Esto está presentado por Luz Miriam Vargas Caso y mi compañera Luz Miriam Velasco Muelas, estudiantes de licenciatura en Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria del Caribe, y va presentado al profesor Eduardo Maldonado. Como ya sabemos, el niño desde muy temprana edad adquiere habilidades para poder comunicarse y lo hace mediante diferentes códigos lingüísticos. Esto lo pueden hacer mediante el llanto, el grito, gestos, entre otras. Aquí tenemos a unos teóricos los cuales hablan sobre la adquisición del lenguaje. Tenemos a Skinner con su teoría conductista. Bueno, los términos básicos del estímulo, condicionamiento operante, respuesta, estímulo de refuerzo, castigo, recompensa, operatividad. Bueno, es la forma de aprendizaje en donde se utilizan las conductas voluntarias. Objeto de estudio, la conducta. Pues él dice que las conductas son aprendidas por medio de las experiencias que están condicionadas al entorno que le rodea. Bueno, los aportes. El condicionamiento operante, llamado también instrumental, y hoy en día también se le conoce como análisis experimental de la conducta. Refuerzo de las conductas deseadas, debilitar las conductas no deseadas, factores que intervienen en el aprendizaje. Skinner habla sobre las experiencias que están condicionadas en el entorno que los rodea. ¿Cómo se evidencia el aprendizaje? Según Skinner, el niño aprende a través de estímulos que provocan en él respuestas, ya sean positivas o negativas. Piaget, con su teoría constructivista. Bueno, él nos dice que las personas construyen su propio conocimiento y el aprendizaje está sujeto al desarrollo cognitivo, ya que el ser humano es un autogestor que es capaz de procesar la información obtenida del entorno que le rodea y interpretarla de acuerdo a lo que ya conoce, transformándola en un nuevo conocimiento. ¿Qué estudia? Estudia el desarrollo cognitivo. Él define que la inteligencia es un proceso de adaptación y un conjunto de lógica, las cuales poseen unos atributos de adaptación y organización. Cada persona puede asimilar conocimientos con la capacidad intelectual que tiene de procesarlos. La asimilación, acomodación y motivación. Las personas desarrollamos nuestro propio interés para aprender. Factores que inciden: la interacción con el medio que los rodea, la manipulación de objetos del entorno, la experiencia que el niño ha adquirido. Aprendizaje. El niño aprende por medio de la experiencia previa y la manipulación de objetos. Y Vygotsky, con su teoría vygotskiana, esta teoría se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada persona por medio por lo tanto, en el medio que se desarrolla. Estudio de la teoría. Bueno, él estudia la sociocultura
El objeto del estudio es el individuo y su proceso de interacción con el medio. Él dice que las personas aprenden dependiendo del contexto cultural en que se encuentra y su aprendizaje se desarrolla dependiendo las características de la cultura y la contribución social que lo rodean. En el contexto social, las cuales provienen de sociedad, el entorno, personas, ambiente social, los cuales influyen de manera los cuales influyen en la manera de pensar y sentir de los niños y niñas. Bueno, el niño aprende según el contexto social en que esté, interactuando con otras personas y observando, ya que esto le facilita comprender. Y a continuación seguirá mi compañera con los siguientes autores. Sí, siguiendo con la exposición, les voy a hablar de la teoría innatista del pedagogo Chomsky. El pedagogo Chomsky sustenta que el lenguaje es de la información que ya los niños desde el vientre vienen ya con el conocimiento. Ellos ya traen el conocimiento y a medida que van interactuando con el contexto y el entorno, van aprendiendo sobre el lenguaje. O sea, ya tienen un conocimiento innato que lo traen con ellos. Que los niños ya vienen dispuestos a aprender, que digamos que el ser humano ya biológicamente viene preparado para adquirir el lenguaje, ya viene preparado para hablar su lenguaje. La etapa más como más difícil para el niño es cuando digamos cambia de su lengua, por ejemplo acá en nuestro contexto que son nasayuhablantes y cuando ya llegan a cierta etapa ya a los niños les queda muy difícil como para hablar el castellano, pero mientras que ellos estén hablando su propia lengua, la vienen aprendiendo desde el vientre de su madre, entonces les queda más fácil aprender, pero digamos ya cuando se trata de cambiar el lenguaje, poco a poco pues lo van aprendiendo, pero sí les cuesta. La teoría neurolingüística nos habla de que el ser humano ya va aprendiendo poco a poco, digamos, identifica, interactúa con el entorno y ya con la ayuda de los adultos el niño va aprendiendo. O sea, a medida que él le va explicando, el niño ya va entendiendo frente a sus experiencias. Cuenta que para aprender no se debe tomar información de afuera ni del exterior, sino que se debe tener información procesada, trabajada por el sujeto, sí, para tener su propia experiencia y vivencias con la cual se sacará sus propias conclusiones. Eso es lo que afirma Bruni. Muchas gracias.